El doctor Andy Carrión Centeno, no necesito presentarlo, es conocido mediáticamente, el doctor abogado, especialista en Derecho Penal. Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, y muy amable por la invitación. Doctor, lo convocamos por el tema de Joaquín Ramírez, pero ciertamente la noticia es la noticia y queríamos una impresión suya sobre el caso de Daniel Urresti, que como ya sabemos ha sido sentenciado a 12 años de cárcel por el asesinato del colega Hugo Bustíos como coautor. Cuéntenos su análisis así rápido sobre este caso. Esta es una sentencia paradigmática, Rodolfo, más aún cuando tenemos el precedente de que en un primer juicio el propio Daniel Urresti fue absuelto. Esta apelación o recurso de nulidad, sin embargo, fue analizada por una instancia superior que fue la Corte Suprema de la República, que declaró nula y ordenó que se realice un nuevo juicio. Y lo que hemos apreciado el día de ayer es precisamente el resultado de ese segundo juicio en contra de Daniel Urresti. No obstante, la Fiscalía, haber solicitado se le imponga 25 años de pena privativa de libertad, la Sala, los integrantes del tribunal, decidieron imponer los años de disminución correspondientes y llegaron a los 12 años de pena privativa de libertad. ¿Por qué se habría reducido? ¿Cuál sería la razón de reducir un pedido de 25 a 12? Esos son los elementos valoratorios que la Sala ha tomado en cuenta, como por ejemplo el tiempo transcurrido, desde el año 1988 que se realizaron los hechos, la edad propia también de Daniel Urresti y, digamos, el grado de reprochabilidad que debería de tener en este caso, porque recordemos que hay otras dos personas que han sido condenadas también por la muerte del periodista Hugo Bustíos, a 17 y a 15 años respectivamente, aquellos quienes directamente participaron en el homicidio del periodista Hugo Bustíos. Entonces sería desproporcional, por ejemplo, imponer 25 años a aquel que no ha participado de manera directa pero ha dado una orden. Es por ello que la Sala decidió imponer la pena de 12 años. Muy bien, ¿esta es una autoría mediata como la que se le aplicó al expresidente Fujimori o son temas distintos? Es interesante el símil, Rodolfo, porque en el caso del expresidente Alberto Fujimori también se le imputó los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y también el delito de secuestro por autoría mediata. Pero en ese caso la autoría mediata se circunscribió a la utilización de un aparato organizado de poder, es decir, el Estado y los grupos paramilitares como el Grupo Colina. En cambio, en el caso de Daniel Urresti, la utilización se dio respecto al destacamento que en su oportunidad él dirigía. Así es que son figuras jurídicas similares porque ambos están siendo condenados por la figura de la autoría mediata. Sin embargo, en el modus operandi hay ciertas diferencias como las que acabo de señalar. Oye, ¿esto ya está oleado y sacramentado o tienen alguna otra instancia los abogados de Urresti? Aún esta sentencia ha sido emitida en una primera instancia. Es más, el día de ayer cuando los miembros del tribunal preguntaron a la Fiscalía y a la defensa de Daniel Urresti si estaban conformes o iban a interponer algún recurso impugnatorio, el abogado de Daniel Urresti señaló de que iba a interponer un recurso de nulidad, es decir, van a promover, en este caso, que sea analizado en una segunda instancia, que tendría que ser la Sala Suprema Transitoria, a efectos de evaluar por segunda vez este caso y se ameritaría declarar la nulidad, o si en su defecto esta Sala Suprema también podría decidir confirmar esta sentencia condenatoria de 12 años. Muy bien, doctor Carrión, cambiando de tema y además abordando el asunto por el cual lo convocamos. En estos momentos, tras el allanamiento que ya hemos visto, dice el ministro del Interior, por $1.000 millones, ¿cuál es la situación legal en estos momentos del alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez? En contra de Joaquín Ramírez, al día de hoy no existe ninguna medida coercitiva. No tiene impedimento de salida del país, ninguna medida restrictiva en específico. Es más, él mismo lo señaló en una entrevista que brindó el día de ayer mientras se realizaban estas incautaciones. Así es que la situación legal de Joaquín Ramírez es la misma que se tenía al principio.
pero esto no significa de que vaya a permanecer así, puesto que por lo general lo que hace la Fiscalía es primero solicitar estas medidas de allanamientos e incautaciones a efectos de recabar documentación que posteriormente sirvan para la solicitud de alguna medida, ya no en contra de los bienes u objetos producto de los ilícitos que vienen investigando, sino también en contra de las personas naturales. Y ahí podrían haber solicitudes como las de prisiones preventivas, impedimento de salida del país o algunas medidas restrictivas que la Fiscalía vea por conveniente, que no solamente se podrían imponer en contra de quienes dirigen esta supuesta organización, sea los hermanos Ramírez o incluso, ¿no?, la propia Keiko Fujimori y Pierre Figari, quienes se encuentran también incluidos en esta investigación. Antes de la pregunta del doctor José Antonio Aguilar, ¿qué habría motivado la decisión de la justicia de acceder al pedido de la Fiscalía de el allanamiento ocurrido? En este tipo de casos, cuando se investigan por el delito de lavado de activos, lo que intenta la Fiscalía es resguardar estos objetos producto de los ilícitos a efectos de que no sean dispuestos por quienes ejercen la titularidad de los mismos. Y además de que para que se proceda a una incautación, esta investigación también debe de alcanzar una suficiente madurez. Recordemos que este caso, al menos formalmente, viene ya desde el año 2019, con lo cual al día de hoy la Fiscalía debe de haber recabado ya algunos elementos para que el juez le dé la razón respecto a estas solicitudes, porque tiene que haber una causa probable, es decir, el hecho tiene que estar en un grado de sospecha suficiente, también un relacionamiento con quienes están siendo investigados y sobre todo la identificación de la línea que habría servido para lavar estos activos, que en este caso se concentra en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas de la Universidad de las Peruanas, es decir, habrían, dicho en otros términos, desfalcado a la Universidad de las Peruanas y esos dineros obtenidos de manera ilícita habrían servido a su vez para financiar la campaña política del Partido Fuerza Popular. Y de esa manera, y también paralelamente en la conformación de diversas empresas de fachada, habría servido para imputar este delito de lavado de activos. Muy bien, vamos con la pregunta del doctor Aguilar. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Sí, efectivamente, hemos visto por los argumentos, hace poco aquí en el canal ha estado el abogado defensor de la universidad y parece un poco extraño que después de 8 años, sin ninguna pericia contable, según el abogado, se haya podido determinar algún desbalance patrimonial de la propia universidad. Según cuentan y relata el abogado, dice que tenían más de 600.000 alumnos cada año. Y de allí es que la universidad, que en pro de inversiones, es que han hecho estas diferentes empresas, ¿no? Porque por ahí hemos visto hasta grifos de alas peruanas. Grifos, empresas como las avionetas, un montón de negocios que han tenido conexos a la universidad. En este contexto, doctor, ¿es fácil presumir de que o alguno de los dineros, como dice usted, haya ido a la campaña de Keiko Fujimori porque Joaquín Ramírez fue el secretario general de esa agrupación política? Yo creo que hay dos puntos específicos a analizar a raíz de lo que ha declarado el abogado de la Universidad de las Peruanas. Aquí nadie está cuestionando, al menos desde la perspectiva fiscal, que la universidad, con los ingentes números de alumnos que tenía en su oportunidad, pueda haber generado estos montos exorbitantes. De hecho, la finalidad antes de la reforma normativa indicaba que había cierto grado también de incremento patrimonial por parte de las empresas. Aquí la Fiscalía parte de un punto distinto, y es el hecho de que esos dineros, que naturalmente ingresaban de manera lícita, porque eran los alumnos quienes, a través del pago de suspensiones o algún tipo de educación, ingresaban a la universidad, habrían sido utilizados para una finalidad distinta a la del propio funcionamiento de la universidad. Es decir, habría sido defraudada la finalidad para la cual habría sido constituida esta universidad. Por ejemplo, montando empresas que no tienen nada que ver con el giro propio de la universidad, comprando avionetas, por ejemplo, o tratando de financiar algún otro tipo de empresa que no tenga este giro educativo. Y eso es el fraude en la administración de personas jurídicas. Así que yo no creo que vaya el argumento por los dineros, sino la finalidad distinta que se le dio.
Y luego esa finalidad distinta también tiene que ver con el financiamiento de la campaña política de Keiko Fujimori, que se basa en la versión de un exagente de la DEA que señaló de que se había lavado 15 millones de dólares en las campañas del Partido de Fuerza Popular. Naturalmente todavía no nos encontramos frente a una sentencia condenatoria. Cuando ya nos encontremos en un juicio, pues las pericias que demuestren el desbalance patrimonial tendrían que ser determinantes, efectos de condenar o absolver también, porque es otra posibilidad a quienes se encuentren vinculados en este tema. Y otro punto importante y final respecto a su pregunta tiene que ver con la forma en la que la Fiscalía está imputando estos hechos, porque la Fiscalía subdivide en 3 grupos a esta supuesta organización, que sería primero el ala o el brazo comercial, el brazo logístico y luego el brazo político, y que el dinero habría fluido dentro de estos 3 brazos. Así es que la imputación, desde mi punto de vista, me parece sólida, además de que el juez tiene que evaluar también en su momento si es que existen o no los suficientes elementos para proceder a una incautación. Doctor Carrión, usted hace unos momentos versa que la Fiscalía apunta sobre este colaborador de la DEA. Recordamos nosotros un domingo por la noche, a una semana de las elecciones pasadas con Pedro Pablo Kuczynski, salió este reportaje en Cuarto Poder, diciendo de que había un colaborador que había escuchado que Joaquín Ramírez había dado 15 millones de dólares, que Joaquín Ramírez había traído esto. Nunca se pudo comprobar eso. Es más, la DEA dijo que Keiko Fujimori no estaba investigada por lavado de activos. Joaquín Ramírez no está incluido en alguna investigación de la DEA americana. Joaquín Ramírez goza de una visa americana que no ha sido restringida. ¿Cómo puede ser el fiscal basarse en esos hechos o en esos decires de este supuesto agente de la DEA, porque ni siquiera era agente de la DEA, y fortalecer a partir de allí formar una hipótesis fiscal que ha conllevado a todo esto? Doctor Carrión, le ruego por favor que su respuesta la dé luego de la pausa. En unos segundos regresamos y volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Andy Carrión Centeno, abogado especialista en Derecho Penal, a propósito del caso de Joaquín Ramírez. Repita así brevemente su pregunta, por favor. No, simplemente es esta versión del fiscal que se basa esencialmente en esta declaración de un colaborador, un piloto de la CIA, de la DEA, perdón. Recordemos, Rodolfo, que este reportaje salió hace 4 años, 5 años un domingo por la noche, justo a 2 semanas de la elección entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. La pregunta concreta, ¿cuál es? No, es que es el mismo argumento que vuelve a salir
Y cuando la DEA salió a decir de que no tenía ninguna investigación Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez tampoco tiene investigación y más aún, tiene su pasaporte con su visa vigente. Muy bien. Doctor Carrión, ¿qué diría eso? Sí, y yo creo que tiene absoluta razón cuando sostiene de que esta investigación se inició precisamente con esta versión del colaborador que posteriormente fue perdiendo validez a raíz de las confrontaciones que se realizaron, no solamente por parte de la defensa, sino también por parte de la Fiscalía. Pero si uno analiza ya el documento en sí, que ha servido precisamente para la incautación de más de 300 bienes, entre bienes muebles e inmuebles, lo que la Fiscalía sostiene son actos posteriores a ello. Por ejemplo, la cesión de los locales de campaña para Fuerza Popular, la triangulación que habrían habido entre algunos bienes, o el propio rol preponderante que habría tenido Joaquín Ramírez con la Secretaría General de Fuerza Popular y cómo ello habría servido para poder hacer fluir fondos hacia las campañas políticas de Keiko Fujimori. Así es que si hoy día hablamos de las fotos, esa foto inicial que únicamente tenía como indicio primigenio la versión del ex agente de la DEA o falso agente de la DEA, pues el día de hoy tiene más bien un rol contingente, no es el rol determinante ni preponderante por el cual la Fiscalía viene investigando ya, porque se han abierto nuevas líneas de investigación que incluso incluyeron a la propia Universidad Alas Peruanas. Y aquí lo paradójico es de que la Universidad Alas Peruanas figura como agraviada en esta investigación. Y ahí sí hay una cuestión jurídica interesante a resolver, cómo es que figura como agraviada, pero a su vez los propios bienes de la universidad están siendo incautados. Eso definitivamente tendrá que ser analizado en una segunda instancia. Doctor, solamente Rodolfo, para redundar un poquito en ese tema, efectivamente la Fiscalía dice que ha abierto otras líneas de investigación y habla de los locales. Recordemos que incluso ahí está descrito el local de Bucarest, donde era la casa de campaña de Keiko Fujimori en ese año, en esa época, y era una casa de Joaquín Ramírez, que incluso vía registros públicos y vía en la OMPE se registró esa casa como una cesión de uso mediante la campaña y después regresó. O sea, no ha habido ocultamientos de que se han visto o Fuerza Popular habría ocupado o comprado algunas de estas propiedades en la campaña pasada y en esta campaña propiedades de Joaquín Ramírez, ¿no? Un poco débil la situación. ¿A usted le parece, doctor, que casi con arte cinematográfico y la presentación de del ministro de Justicia y del ministro, yo por lo menos, en toda esta lucha anticorrupción que se ha visto durante años, Rodolfo, no hemos tenido una presentación conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, justamente en estos temas? Ha habido incautaciones fuertes, ha habido detenciones como Keiko Fujimori, como Ollantumala, y nunca se ha visto esta situación. ¿A qué cree usted, en su bagaje de experiencia, a qué cree usted que se deba esta situación? Estoy totalmente en desacuerdo con esta presentación conjunta que tuvieron los ministros, porque ellos representan al Poder Ejecutivo y se supone que existe independencia también en la actuación fiscal. Podría decirse, es que hay que atribuir éxito, sería un éxito de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y lo que ha intentado el Poder Ejecutivo es arrogarse cierta parte del éxito a raíz precisamente de la debilidad en la legitimidad que ahora mismo ostenta. Pero también ha habido casos como estos, por ejemplo, cuando Alan García lanzó con bombos y platillos el caso de los Sánchez Paredes, ¿no? Fueron ellos quienes lanzaron primigeniamente la persecución por este delito de lavado de activos. Pero obviamente no es un ejemplo a seguir. Y yo creo que más bien debilita la propia investigación cuando vemos a miembros del Ejecutivo con un interés inusitado en que salga adelante un caso que debe de seguir sus ribetes garantistas y objetivos por parte de las autoridades competentes. Muy bien. Pero volviendo al otro punto y a la pregunta primigenia que formuló, si es que solamente la cesión de uso de este local podría configurar o no el delito de lavado de activos, aquí tenemos que advertir también las dos líneas de investigación que ha abierto la Fiscalía. Por un lado, la defraudación, el desfalco a la propia Universidad Alas Peruanas, y por otro lado, comprobar si es que esos dineros han fluido o no a la campaña política de Fuerza Popular. Yo creo que sobre este punto, segundo punto, la investigación viene algo debilitada,
pero no necesariamente sobre el primer punto, porque todos los bienes que han sido incautados precisamente apuntan a que más bien los dineros de la Universidad Alas Peruanas no habrían sido utilizados para la finalidad que se habría conformado, y es por eso que la Fiscalía imputa como delito previo el fraude en la administración de personas jurídicas. Es una especie de mala administración, pero que alcanza ribetes ya penales en este caso. Correcto. Doctor Carrión, una última pregunta, por favor. ¿Qué lectura le da a aquello de que un ex alto mando de la Policía Nacional, que además es abogado, haya tenido como oficina uno de los inmuebles de Joaquín Ramírez? Yo creo que es una nueva línea también de investigación que tiene que abrirse, porque el solo hecho, digamos, de tener una oficina, en las muchas que ostenta, por ejemplo, Joaquín Ramírez, no necesariamente es delictivo. Lo delictivo podría ser que se dio esto a contraprestación, por ejemplo, de algún tipo de servicio cuando él fue funcionario público, miembro ya de la policía. Eso yo creo que recién podría tener un ribete delictivo, pero mientras tanto el solo hecho de alquilar o de ostentar una oficina en uno de los tantos locales, como hemos visto, 300, cerca de 300, no necesariamente tendría que constituir un delito, pero ahí veamos cómo la Fiscalía va a llevar adelante esta investigación. Muy bien. Doctor Carrión, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Andy Carrión Centeno, abogado especialista en Derecho Penal.